Y empezamos con una nueva clase libre en nuestro ciclo de clases libres. Empezamos con uno de los programas más versátiles y útiles que van a encontrar, que es SketchUp. Y vamos a verlo con el modelado de un proyecto muy interesante, que es el Centro Cultural Tibao de reconocido arquitecto Renzo Piano. Esta clase va a estar a cargo de el arquitecto Juller Peña, que es profesor de nuestro curso de SketchUp y que además está especializado en el desarrollo de modelado y presentaciones. Quiero presentarles muy rápidamente el curso completo. Vamos a tener una oferta especial para este curso. Si se mantienen atentos a toda la clase, vamos a después decirles sobre la oferta. Nuestros cursos de arquitectura siguen la metodología del aula invertida, que va a ser muy útil para ustedes porque la teoría la van a poder entender en video, en donde van a poder ir practicando a su tiempo, ir reconociendo las herramientas y las técnicas que necesitan de los programas. Después van a tener clases en vivo y van a tener actividades grupales con lo que van a poder cohesionar todo el aprendizaje, tener el apoyo de los facilitadores, en el caso de SketchUp, de Juller, que les va a apoyar en todo este proceso de aprendizaje. Y si les interesa saber más sobre el curso completo, pueden justamente visitarnos en la página y pueden descargarse el sílabo de SketchUp. Y después, aquí tienen el sílabo de SketchUp para ver la información completa de qué trata, de qué se va a abarcar. Y después pueden ir al formulario de inscripción y cuando estén decididos también de frente a comprar. Y con eso les dejo con Juller. Van a estar en muy buenas manos y empezamos con la clase libre. Listo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Listo. Quería, antes de iniciar el tema de las clases, le voy a mostrar un poquito de lo que, referentes modelado, le voy a mostrar un poquito de lo que sería el tema de SketchUp, que creo que lo han estado preguntando. Tengo aquí una diapositiva que podremos ver. Por ejemplo, lo que vamos a ver dentro del curso es sobre SketchUp, V-Ray y Photoshop, que es básicamente pues SketchUp y la parte de postproducción, ¿cierto? SketchUp renderizado y postproducción. Más o menos el modelo que vamos a llevar a cabo es en el siguiente, ¿no? Vamos a generar algún tipo de modelado, luego lo vamos a pasar todo esto a una especie de renderizado y terminando haciendo postproducción. Esto de acá igual al final se puede llevar a Lumion sin ningún tipo de problema para generar algún tipo de animación si ustedes así lo desean, ¿no? Eso sería un poco libre. Esos son algunos de los ejemplos que podemos ver de repente cuando modelamos dentro de SketchUp. Podemos generar modelos de esta manera, de esta forma, y de llevarlo de repente a Photoshop para poder colocarle algún tipo de texturas. Si bien es cierto, SketchUp es un programa muy intuitivo y muy sencillo de utilizar, pero obviamente tiene ciertas limitantes, ¿verdad? Sobre todo el tema de los materiales es uno de sus limitantes principales. Los materiales que utilizamos dentro de SketchUp suelen funcionar como referencias más que otra cosa, ya que a la hora de generar renderizado no nos genera una gran calidad. Lo que se puede hacer en esos casos es llevarlo, como les mencionaba, a V-Ray, renderizarlo dentro de V-Ray, o si no, llevarlo a Lumion, o si no, una postproducción dentro de Photoshop, ¿no? Que es lo que se puede ver aquí en esta zona. Ustedes pueden llegar al detalle que ustedes necesiten, que ustedes así lo requieran, ¿no? Va a depender mucho de qué tanto tiempo le dediquen a su proyecto que están tratando de realizar. Aquí se puede ver más o menos cómo podemos llegar desde una parte, pues, formal, ¿no? Más o menos algo de concepto, hasta llevarlo a una parte un poco más, centrada, un poco más detallada. Va a depender muchísimo de lo que ustedes quieran realizar, como les comenté en el inicio. Aquí podemos ver algunas de las tres pues, principales características que hemos conversado anteriormente respecto a por qué SketchUp es un buen programa, ¿no? Sobre todo tenemos estas tres que son principales, que habla sobre la sencillez. Como les mencionaba, es un programa realmente muy intuitivo, muy sencillo de utilizar. Ustedes pueden ingresar al programa y ya saber, pues, empezar a hacer bloques, hacer algún tipo de volumen. Es muy sencillo, pero el detalle va a estar en qué tan eficientes son ustedes a la hora de desarrollar el proyecto, ¿no? Como les mencionaba, ustedes pues, van a ser muy
fáciles de poder generar bloques, generar algún tipo de muros, columnas, todo ese tipo de detalles. Ahora, trabajarlo de una manera correcta, que es mediante grupos, mediante componentes, utilizando algún plugin que les pueda ayudar a hacer esto un poco más sencillo, pues eso es el proceso en el que vamos a llevar nosotros juntos, ¿no? El tema de la versatilidad, básicamente es lo que creo que les había comentado un poquito. Muchos personas que han llevado el curso, por ejemplo, son gente que ha estudiado diseño de interiores o incluso algunas personas que han estudiado arqueología. Me llegó un chico así que había estudiado arqueología, pues quería de repente generar modelado de las huacas que había estado estudiando y todo ese tipo de detalles. Entonces es muy versátil, tiene muchas ramas a las cuales ustedes pueden abarcar para modelados en 3D, de repente quieren imprimir estos modelos en 3D, también lo pueden generar. Todo ese tipo de detalles se pueden realizar, ¿ok? El tema de la interoperabilidad va de la mano de que este programa SketchUp es compatible con muchísimos programas, básicamente con cualquier programa que pueda leer un modelado en 3D, SketchUp puede ser compatible con ello. Puedes llevarlo a Rhino, puedes llevarlo a Archicad, puedes llevarlo a Revit, a cualquier tipo de programa que tengas ahí. Sí, eso es lo interesante. Ahora, esto también me parece muy interesante que quiero que vean bien, es cuando un proyecto está bien modelado. Es algo que nosotros también hemos discutido antes, cómo nosotros consideramos que el proyecto sea bien modelado, ¿cierto? El tema es el peso reducido, que me parece una de las partes más importantes, porque de esto va a depender, pues, el segundo punto, que es qué tan ordenado y limpio somos. Si nosotros llegamos a ser ordenados y limpios a la hora de trabajar, el peso del proyecto, pues, va a ser reducido. Lo cual va a ser mucho más fácil para nosotros compartir nuestro proyecto, subirlo a la nube, llevarlo a otros programas, va a ser mucho más sencillo todo el proceso. Ahora, otro de los motivos o otro de las cosas que nosotros consideramos que es importante dentro de un proyecto, dentro de un modelado, es el detalle. Depende del detalle que ustedes le vayan a ofrecer al proyecto, pues va a generar mucha mejor calidad, ¿no? Eso también es muy importante. Esto de acá es lo que vamos a ver el día de hoy, que es el tema de los alcances y los plugins. Dentro de SketchUp tenemos, como les mencionaba, tenemos muchas herramientas que nos van a ayudar a generar proyectos de repente muy básicos, pero para poder generar de repente algún tipo de proyecto un poco más complejo tenemos plugins. Los plugins son herramientas adicionales que no son propias de SketchUp, sino que son creados por desarrolladores que nos van a permitir a nosotros pues ser más eficientes a la hora de trabajar dentro del programa, que también vamos a ver obviamente dentro de los cursos. Como plugins existen muchísimos, por ejemplo, esto de acá es un modelado que se ha desarrollado con plugins, ya que sin plugins hacer esto te demoraría demasiado tiempo, incluso creo que a veces podría ser un poco imposible hacer algún tipo de curvas, ya que las curvas que nos genera SketchUp son muy limitadas, ¿ok? Ese tipo de detalles también se hace solamente con plugins. Y por ejemplo, acá pueden ver una imagen donde pues está llena de plugins. Todas estas pequeñas herramientas que están flotando son plugins, son herramientas adicionales que nosotros podemos descargar. Los plugins que existen pues son demasiados, se van creando constantemente. Entonces vamos a tratar nosotros de ver o de encontrar cuáles son los que pues nos van a ayudar mucho más, ¿no? Los que vamos a trabajar de manera cotidiana. Ese más o menos, algunos de los plugins que vamos a ver el día de hoy son el de Curvilove, sobre todo, que es uno de los que se suele utilizar demasiado. Estos son algunos de los plugins que se van a ver durante las clases, ¿no? Shapebender, Run Corner, Join Push Pull, el Copypad y estos de aquí, ¿no? Como les mencionaba, son algunos de los plugins que vamos a ir viendo. Creo que tengo unos cerca de 15 o 20 plugins en el cuales obviamente yo les voy a compartir a ustedes un link con todos los plugins que ustedes puedan descargar rápidamente y simplemente instalar. Igualmente yo les voy a enseñar el tema de la instalación y todo lo que conlleva eso, ¿no? Luego tenemos acá obviamente las extensiones que también vamos a revisar, que eso pues es después. Y bueno, esto solamente es una pequeña previa de lo que sería el tema de SketchUp, ¿no? Que espero más o menos les haya quedado un poquito claro de en qué engloba todo este curso. El curso, como les comentó Mariela al inicio, básicamente conllevan que ustedes vayan a recibir videos de manera constante, tengan ahí toda la lista de videos de todo el curso completo para que ustedes puedan ir revisándolo. Una vez que ya lo van revisando por clase, pueden ingresar al salón. Nosotros vamos a desarrollar ciertas actividades, obviamente, en conjunto, pero obviamente esto sería mucho más factible o sería mucho más fructífero si es que ustedes ya vienen pues aprendiendo o entendiendo un poco el tema, ¿no? Aquí obviamente desarrollamos todas las dudas posibles para poder apoyarlos en el aprendizaje naturalmente. Listo, eso más o menos sería lo que va a abarcar, lo que abarcaría el tema de esta clase de parte de SketchUp. Vamos a ver un poco lo que sería lo que vamos a modelar el día de hoy, perdón. A ver, voy a llevar esto por acá. Ya está aquí un pasadito, listo. Bueno, lo que tenemos nosotros es el Centro Cultural de Tibao, que está hecho por Renzo Piano. Está ubicado en una reserva natural, está más específico creo que es en una península, ¿no? Está en esta zona, se puede ver, acá tenemos algunas fotografías. Básicamente he Ah, tratado de recopilar, sí, Robert, sí. Ay, para perdón, que no se vayas a nota, la... no se Sí, nota, no se nota. Disculpa. A ver, voy a compartir pantalla completa. Ya está. ¿Se puede ver? ya, perfecto.
Listo, gracias. Ya, como les mencionaba, el centro cultural que está aquí, básicamente lo que he tratado de hacer es recopilar algunas información y más o menos fotografías para poder saber, pues, qué es lo que se va a modelar, ¿no? Básicamente es lo principal. Nosotros tenemos que entender el modelado antes de empezar a diseñarlo. Acá tenemos más o menos algunas gráficas, ¿no? Unas ideas de cómo, de cuáles serían los conceptos que se han generado para esto. El concepto básicamente me parece que es de un respeto hacia la cultura, ya que la arquitectura esta evoca, pues, las chozas que son características del lugar, ¿no? Tenemos aquí más o menos algunas fotografías de lo que sería el centro cultural, ¿no? Se encuentra aquí en esta zona también. La diferencia de alturas me parece que también va de la mano con el tema de los árboles que se encuentran ahí en la parte posterior, ¿no? Que son como pinos. Miren, acá, por ejemplo, estas son las chozas que se encuentran, que están tomadas como referencias, obviamente, para luego utilizar estos espacios, ¿no? Básicamente vamos a ver algún tipo de detalles, estos elementos que se pueden ir, que pueden tener la estructura para nosotros darle más detalle para generarle un poco más de calidad al proyecto, ¿verdad? Listo, estos serían algunos de los espacios. Ahora, lo que a mí me interesa más, sobre todo para el tema del modelado, es esto, que son los cortes y las plantas, naturalmente, ¿no? Tengo, por ejemplo, aquí este tipo de cortes. Aquí lo importante también es la referencia, ¿no? La altura de las personas, más o menos, cuáles serían las dimensiones que nosotros tenemos. Luego tenemos esta planta también para poder más o menos ubicar los elementos que vamos a construir. Listo, hasta ahí más o menos hemos entendido cómo funciona o cuál es el espacio que vamos a tratar de modelar, ¿no? Que sería básicamente esta zona de aquí, que es más o menos esto de acá. Ujú. Voy a abrir aquí el SketchUp que tengo, básicamente es este de acá. Ujú. Sí, ya, ahora, lo primero que hice fue lo siguiente, fue traer este elemento que es una imagen. Nosotros podemos arrastrar cualquier imagen que tengamos en internet, la que necesitamos solamente la seleccionamos y la arrastramos y la colocamos aquí en la parte de nuestra área de trabajo y se va a colocar así como una imagen. Lo que hice fue pues rotarlo porque esto se queda en el piso, lo roto y lo coloco de esta manera. Trato de escalarlo para más o menos tener una dimensión de las personas que tenemos o incluso podría tratar de trabajar en la escala que se encuentra y luego pues modificar un poco la escala nada más al terminar, ¿no? Tengo esta imagen de referencia. Algo importante dentro de SketchUp es el tema de las referencias. ¿Por qué les menciono esto? Porque dentro de SketchUp nosotros tenemos estos ejes. Entienden ustedes que trabajamos mediante ejes, ¿cierto? Ejes verdes, ejes rojos y azules. Cuando yo quiero dibujar algo, si yo tengo el lápiz aquí puesto, yo no sé dónde va a cliquear, no sé dónde va a dibujarse el elemento. Entonces, siempre tengo que tener una referencia dentro de SketchUp para poder modelar de una manera correcta. Algo que yo les explico mucho y que siempre les recalco es que siempre ustedes tienen que trabajar con grupos y con componentes. Todo esto de acá siempre debe tratar de ser agrupado por elementos. Paso a paso vamos a ir agrupando cada elemento que vamos diseñando. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, entonces he dibujado esta línea. Esta línea se la dibujo con uno de los plugins, que es el de, déjenme revisarlo por favor. Sí, ese de acá, el VZ Toolbar, que nos va a generar o nos va a permitir a nosotros modelar de esta manera. Miren, o sea, tengo mucha mayor facilidad a la hora de poder dibujar algún tipo de curva. Dándole doble clic me genera la curva de esta manera. A ver, tratando de tener una imagen de referencia, vamos a utilizar esta de acá. Señalamos dos puntos y generamos algún tipo de arco un poco más interesante. Solamente para que se entienda la forma en la que podemos realizarla. A diferencia, obviamente, de las herramientas que tenemos de SketchUp de manera básica, que serían los arcos de 2 puntos, el arco y el arco de acá de 3 puntos, que son ciertas limitantes, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer un arco aquí en SketchUp, pues hago esto. No tengo otra forma de hacer un arco dentro de SketchUp, ¿no? Es la limitante que nos genera. En cambio, con el plugin, con este de aquí, este plugin, nos permite nosotros tener mucha más libertad a la hora de generar la curva, ¿cierto? Bueno, teniendo esa referencia, simplemente utilicé el elemento, o sea, utilicé la forma, ¿sí? Y dibujé la línea en esta zona, ¿sí? Aquí está dibujada de esta forma. Lo que hice, lo siguiente es generar una copia simplemente desde el punto de aquí, ¿no? Con control, genero una copia del elemento y lo pego en este punto, que sería básicamente pues el centro del espacio que estamos modelando, ¿no? Genero la circunferencia para poder colocarlo a los dos extremos. Listo. Una vez que tengo esta forma, lo que he utilizado, pues he tratado de generar también este mismo círculo que se encuentra en la parte inferior, lo he llevado a la parte superior y aquí tenemos lo siguiente, ¿cierto? Miren, lo que he generado ahorita sería estas capas. A ver, podemos de repente ocultar esto un rato para que vean, es esto de acá. Esto hasta ahorita es lo que está avanzando, ¿sabe? Primero lo que les mencionaba es lo siguiente, ¿no? Generar referencias, por favor. Primero tenemos que tratar de tener las referencias bien ubicadas. Una vez que lo tenemos de esta manera, lo que hago es utilizo esta forma. ¿Se ve en este punto? Esta forma nos va a ayudar a que, si yo selecciono toda esta forma, si se dan cuenta, voy a poder utilizar yo el siguiente plugin, que es este de aquí. Es el plugin del Curviloft. El Curviloft es el que les había comentado hace un momento. En lo que nos ayuda el Curviloft básicamente es a generar coberturas, ¿ok? Generar formas, generar coberturas. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta posición o este elemento que yo tengo así colocado, ¿sí? Cuando yo genere la tercera herramienta de Curviloft, me va a generar el contorno total del elemento que necesito. Miren, le voy a dar clic, voy a esperar.
Esto suele pasar sobre todo porque pues algunos de los plugins, como les menciono, son gratis. Algunos, a la hora de tener que descargártelos, pues tiene ciertas complicaciones, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, este de acá, que tiene cierto pues periodo de caducidad. Entonces tienen que tener cierto cuidado con eso. Una vez que yo utilizo la herramienta, me genera de esta manera, ¿ven? El curly loft me brinda esta especie de curvatura en la parte posterior, me genera siempre una especie de check afuera para poder estar de acuerdo o no con el elemento que yo he generado. Ahora, lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Si yo le doy check en la parte de afuera, miren, lo que va a pasar es me va a generar la cobertura como tal, o sea, total. ¿Sí? Pero lo que yo quiero no es la cobertura, lo que yo quiero es principalmente la estructura. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar otra vez el elemento, utilizo Curly Loft de nuevo, vamos a cerrar estas ventanas que siempre salen. En la parte superior tenemos un espacio donde dice Geometry. Si yo le doy clic a la parte de aquí, me va a generar las líneas que son verticales, ¿se ve? Y si le doy clic al otro lado, me genera las líneas horizontales. ¿Sí? En ese punto más o menos es la estructura que yo necesito. Entonces, cuando yo considero pues que eso es lo que yo quiero, simplemente genero el check que está en la parte de afuera, le doy clic y listo, me va a generar esta forma que es obviamente la que se encuentra aquí. ¿Ok? Es lo primero que yo tengo que hacer. Es lo primero que yo hice para poder tener cierta forma, ¿cierto? Empezar a brindarle un poco de forma a los elementos. A ver, déjeme un ratito. Listo. Sí, igual al final puedo compartirlo, no tengo ningún problema. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora, una vez que tenemos de esta forma estos elementos, lo que vamos a hacer es la siguiente parte, que es esta de acá. Lo que yo hice es generarle cobertura. Miren, ven estas caras de aquí, tiene todas estas caras en estos puntos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Teniendo ya como referencia este elemento, lo que hago es entro al grupo porque esto está agrupado, acuérdense bien. Una vez que estoy dentro del grupo voy a seleccionar todos estos elementos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo les comento a ustedes que necesito yo crear una cara por cada uno de estos cuadraditos? O sea, lo que uno haría normalmente sin tener ningún tipo de plugin sería cerrar las caras para empezar pues a rellenar estos espacios, ¿cierto? Pero lo que vamos a hacer es vamos a utilizar para eso una de las plugins que nos van a ayudar demasiado, que sería este de acá, que es el de crear caras, ¿ok? Si yo le doy clic a crear caras, lo que va a hacer es básicamente eso, crea caras. Me va a crear cara para cada uno de estos elementos que necesito, ¿ven? Todos los elementos ahora están ubicados con su cara respectiva. Listo. Una vez que ya tengo eso, pues voy a utilizar esto de aquí, que es una formita que yo he generado para pues brindarle más o menos esta pequeña curvatura que tiene, que les voy a explicar un poco más adelante. Ahorita vamos a ir hacia allá. Primero vamos en el siguiente proceso. El otro proceso que tengo es este de aquí, que así como ya tuve esta forma de acá, voy a eliminarlo un rato, así como ya tuve esta forma, ahora lo que yo quiero es solamente generarle elementos de manera vertical. Entonces voy a utilizar de nuevo este Curly Loft. Ahora les explico por qué. Cerro esto de acá y borro esto de aquí. Ajá. Ahí tengo estos elementos de manera verticales y yo lo único que quiero ahora es generar este tipo de elementos. Ahora, si puedo modificarlos, me parece que en algunos casos es posible modificar cuántas líneas necesito o en todo caso simplemente selecciono y cuando estoy adentro pues puedo modificarlo, puedo moverlo, puedo rotarlo un poco de repente para ubicarlo de una manera mucho más correcta, ¿no? Entonces aquí los tengo. Aquí tengo los elementos solamente que son verticales nada más y en este caso lo tengo apartado también los elementos que son horizontales. Una vez que yo tengo ya los dos elementos, pues lo que va a proceder o lo siguiente sería tener pues a ver, un momento, sí, aquí me parece, lo llevé a este punto, sí, acá está. Miren, lo que yo he hecho ahora es lo siguiente, voy a utilizar lo que sería la herramienta Follow Me, que es esta de acá, la de Sígueme. Lo que va a hacer es lo siguiente, mediante una cara, ¿sí? Mediante una cara voy a generar un barrido, van a ver ahora, por ejemplo, voy a colocar aquí un pequeño ejemplo para que lo vean, si es que no lo entienden muy bien. Estoy eligiendo, por ejemplo, esta zona, voy a utilizar esta herramienta. Voy a ponerla de pie. Espera un ratito. Voy a dibujarla así, ¿no? Porque no me permite. Ya. Una vez que ya tengo este elemento, lo que voy a hacer es lo siguiente. Selecciono la línea, ¿sí? Luego selecciono la herramienta, que sería Follow Me, y selecciono la cara. Esa cara va a ser el barrido que yo necesito, ¿ven? Entonces es lo que yo estoy buscando, porque lo que yo quiero es que esto tenga cierto grosor. Entonces por eso es que yo le he colocado a cada una de estas líneas, en la parte inferior, he creado una de estas figuras, ¿no? Uno de estos rectangulitos. Voy a utilizar lo que sería la herramienta de rotación y lo voy a colocar en la parte central. Y voy a utilizar esto como referencia, este punto como referencia. Selecciono aquí, clic, y van a ver que yo puedo rotarlo. Y como quiero una copia, utilizo control para generar una copia. Y por ejemplo, lo pego aquí y podría pegarlo en cualquier otro tipo de lado, si yo así lo necesito. Como para mí va a ser mucho más sencillo de repente hacerlo por copias, voy a entrar acá. Van a ver un momento. A ver, voy a ir a ver si es que esto de acá funciona así igual. A ver un momento. Por ejemplo, selecciono este elemento que está acá, voy a utilizar rotación, ¿cierto? Y genero una copia.
Selecciono el punto, ubico una copia en esta zona y ahora lo quiero multiplicar pues 4 veces. Le doy Enter y va a generar una copia por cada uno de esos puntos. ¿Se dan cuenta? Voy a borrarlo otra vez para que se vea un poco más claro de repente. Ujú. Vamos a eliminar esto de acá. Vamos a eliminar todos. Igual puedo darle control Z, así que normal. Voy a utilizar la rotación. Voy a ubicarme en el punto central. Ubico este punto de aquí. Genero una copia en esta zona y lo multiplico la cantidad de veces que necesito. Por ejemplo, vamos a multiplicarlo por 10 veces. Van a ver que me va a generar uno cuadradito en cada uno de estos puntos que yo necesito. Ahora solo bastaría con seleccionar la línea, utilizar la herramienta Follow Me y darle clic en la cara y me va a generar la especie de vara que necesito, ¿no? En esta zona. Listo, así lo voy a hacer con todos, obviamente, para poder generar ese tipo de grosor a estos elementos. A ver. Es for you manifest, sí, es ese. Tal cual, listo. Miren, voy a hacer lo mismo tanto para esto, para todos los elementos, como para los elementos verticales como horizontales. En horizontales voy a hacer de la misma forma, ¿sí? Voy a dibujar uno de estos rectangulitos en este punto para darle el follow me a todo, ¿no? Para que se genere de esta manera. Listo. Una vez que yo ya tengo de manera horizontal y de manera vertical, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dibujar un grupo que sería de esta forma, que básicamente esto le dibujé teniendo como referencia la formita que tiene esta figura, ¿cierto? He creado esta especie de forma, este grupo. ¿Para qué? Para luego poder quitarlo. Lo que hago es lo siguiente. Voy a hacer un pequeño desplazamiento, me parece que está muy a un costado. Ahí quiero. A ver, igual puedo entrar, puedo hacer un poquito de push más. Y lo que hago es lo siguiente, ¿no? Selecciono este grupo de acá y selecciono este, me parece, y este de aquí. Y utilizo la herramienta que sí es SketchUp, es la herramienta Sólidos. Déjame revisarlo, por aquí ya está. PQRS, Sólidos. Sólidos, que esta me va a permitir a mí sustraer los elementos. A ver, primero tengo que darle clic en este de acá que dice sustraer. Y sí, le doy a aceptar. Y listo, debería haber marcado el sólido. Una vez que marca el sólido, me va a quedar algo como esto de aquí. ¿Ven? Miren, tal cual, o sea, el mismo estajo que tiene, la misma formita que tiene esta de acá, le va a pasar esto, ¿no? Miren, se genera de esta forma. ¿Se dan cuenta? Ya me ha cortado todos estos elementos, porque pues uno se sustrae, ¿no? Y se queda el otro de aquí. Igual, de la misma manera, el mismo elemento lo llevo para allá y le hago lo mismo, ¿no? ¿Para qué? Para que tenga la misma forma. Ahora, una vez que los dos ya tienen la misma forma, ya tienen el mismo corte, lo que hago es lo junto. Selecciono un elemento que ya está aquí, ¿no? Se ve de esta manera. Selecciono el otro, que ya está aquí también de esta manera, y lo que hago es lo junto, coloco uno encima del otro, para tener más o menos la estructura ya formada de alguna forma, ¿no? Este punto estoy más o menos ya está teniendo cierta forma, ya tiene más o menos la inclinación, lo que necesito. Sí, ahora basta o pasaría pues a generarle ciertos detalles que estarían aquí en este punto. Lo que yo hice es lo siguiente, la misma forma que tengo acá, que es la que he cortado, es le he quitado aquí los elementos de las caras. ¿Se acuerdan que había creado aquí caras? ¿Dónde está? Aquí. Sí, he creado este tipo de caras. Igual en estos elementos yo lo he traído también así como caras como estructuras, ¿ok? Tanto como cara como estructuras. Una vez que lo tengo ya como estructura, lo que hice es utilicé la herramienta que se llama Line to Tubes, que es esta de acá. A ver, voy a mover esto. La parte de herramientas, voy a tener una herramienta que se llama convertir arcos, círculos, curvas, líneas a cilindros. ¿Ok? Esa es la herramienta que se llama Line to Tubes. Lo que me permite o lo que hace esa herramienta es muy sencillo y es muy útil también porque me va a permitir a mí poder crear tubos a los elementos que yo necesito. Por ejemplo, selecciono estos dos. Voy a venir acá donde dice herramientas. Voy a venir convertir. Vamos a dejarlo en 10. Vamos a ponerle 20 para que se vea un poco. Y vamos a darle a aceptar. Espero un momento y me va a generar el tubo, ¿ven? Yo me acerco aquí y ahora me ha generado, por cada línea me genera un tubo. Ajá, entonces es lo que yo necesito para poder darle cierta estructura, cierto volumen al proyecto que estoy realizando, ¿cierto? Una vez que ya está colocado de esta manera, la herramienta se llama Lines to Tubes, o sea, es line 2 tubes. Line 2 tubes. Igual esa herramienta también se encuentra en una de estas, a ver, vamos a ver, para que se entienda mejor, porque es algo que pasa mucho con los plugins, que van a entenderlo después. Acá hay una herramienta que se llama JHC Powerbar, que también tiene esa herramienta, que es esta de acá. ¿Ven? Ahí dice Lines to Tube, tal cual, ahí está. Esta es la herramienta que estamos utilizando, ¿sí? Dentro de JHC Powerbar. Eso es algo que ustedes también van a ver conforme vayan utilizando mucho el programa. Eso sí, siempre pasa. Pasa que a veces ustedes instalan un plugin y de repente no lo encuentran, porque, por ejemplo, esta herramienta que yo he utilizado no está como una ventanita flotante como esta. Por ejemplo, Krylov tiene una ventanita flotante. Line to Tubes no lo tiene, está dentro de herramientas. Aquí está ubicado el plugin que yo he creado.
¿Ok? Entonces, otra de las cosas también que les va a pasar es que van a tener de repente herramientas muy grandes, como por ejemplo la que les mostré hace un momento. Villanova Tools también es una de las grandes herramientas que deberían de tenerlo, es muy importante. Y la de JHS Power que les mostré, ¿dónde estaba acá? SDFG, HJ, acá. Esta de acá es una de las herramientas, pues es útil, tiene muchas herramientas que son bastante útiles, pero hay otras que pues hasta ahora no he tenido pues la oportunidad de repente de utilizarlos, ¿no? Entonces va a pasar mucho con eso, tienen muchas herramientas, se les va a quedar de repente herramientas muy sueltas. Así que tienen que más o menos ustedes definir o decidir cuáles son las herramientas que van a utilizar de manera constante, ¿no? Ya va a depender mucho de cada uno, obviamente. Yo lo que les menciono más básicamente es lo que van a ir utilizando con mucha mayor ocasión, ¿no? Por ejemplo, tengo esta de acá, que es la de Selection Toys, es otra de las herramientas que también utilizo mucho. Esta de acá, la de BZ Toolbar, también es una de las herramientas que utilizo demasiado. La de Kurilov, obviamente, es una de las que necesito. Join Push Pull, esta de aquí, la de Fredo Section Push Pull, también es una de las herramientas muy útiles, de verdad. Son más o menos las herramientas que yo considero que ustedes sí o sí deberían de tener instaladas en sus SketchUp, ¿no? Al menos en todas las versiones que traten de trabajarlo, siempre tienen que tener ese tipo de herramientas ahí listas. Como pueden ver aquí en la parte de donde se encuentran mis herramientas, pues yo tengo muchísimas, tengo una gran cantidad de herramientas. Algunas me sirven más, otras me sirven menos, pero siempre las tengo pues ahí a la mano por si es que en algún momento pues lo llego a necesitar, ¿no? Pero van a ir viendo ustedes, por ejemplo, el de crear caras también es una de las que suelo utilizar demasiado, que por ejemplo, ¿ya no sé dónde está? Lo perdí por ahí. Ese es for you, crear caras, ¿no? Esta de acá. ¿Sí? Son herramientas que van utilizando, van a ir viendo que yo voy trabajando y voy sacando herramientas. Y es por eso que siempre es bueno que ustedes pues tengan cierto conocimiento sobre los plugins, que tengan muchos más plugins descargados, plugins instalados, la facilidad sobre todo de poder tener todos los plugins a la mano para que ustedes ya van a darse cuenta que conforme vayan trabajando mucho más, van a empezar a cliquear un plugin, cliquean otro, van con otro y tratan de fusionar uno, dos, tres, cuatro y utilizan como 5 plugins, 6 plugins para un par de cositas. Sí, entonces es ese tipo de detalles que ustedes van a ir viendo. Aquí fue como generé estos tipos de tubos, ¿ven? Que todo este de acá está ya como tubo tal cual. Listo, por ejemplo. Obviamente, cuando esto de acá requiere un proceso, si yo, por ejemplo, le hago o le digo lo mismo a ver, ¿dónde está mi cajita? ¿Dónde lo puse? Por acá. Por ejemplo, si yo le digo a él que quiero que todas estas líneas, perdón, que quiero que todas estas líneas sean tubos, ahí va a venir un poco el detalle. O sea, no es tanto el problema, pero van a darse cuenta que no pasa tan rápido, ¿no? Por ejemplo, le doy clic acá, le digo que sí, le dejo en 10 para que no sea tanto el problema y le voy a aceptar. Voy a tener que esperar un ratito a que se genere, ¿sí? Y espero un momento todavía que se vaya generando. A veces o en ocasiones suele pasar también que, por ejemplo, aquí miren, les aparece, por ejemplo, la parte superior no responde. Ese tipo de cosas siempre suele suceder cuando están trabajando con ese tipo de modelado, sobre todo cuando están ustedes creando elementos de líneas o de formas así sencillas. ¿Me entienden? Sobre todo porque son muchas líneas. Al ser demasiadas líneas es donde pasa este tipo de detalles. Vamos a esperar un rato, igual si no funciona lo tengo para abrir otra vez, no pasa nada. Así que vamos a ver hasta que se genere. Este tipo de cosas suele suceder siempre porque, como les menciono, son muchísimas líneas. Es por eso que esto lo tengo siempre construido, ya construido, o sea, ya hecho por partes, porque siempre suele pasar. O sea, es muy común realmente. Eso principalmente es un tema de procesador, no es tanto de tarjeta de video, obviamente, porque pues la tarjeta de video es lo que te genera imágenes, ¿no? Este es el proceso que hace que se genere este tipo de tubos. Vamos a esperar un ratito, o si no, pues igual voy abriendo un rato mi archivo de nuevo. En un segundo, por favor. Es Mi que es caja- bastante que tiene que interpretar el programa Ujú. y del procesador. Sobre todo, sí. Voy, a ver un momento. Acá. Ujú. Vamos a poner acá. Sí, abrir. A ver, Bueno, ya está. mientras ¿Está abriendo? sigues abriendo. Ujú. Es interesante cómo has abarcado el modelado porque es bastante metodológico y bastante como una, yo me imagino que la forma de diseño también va un poco por ese lado, porque también cuando empiezas a diseñar, empezando con la forma, con la masa, de ahí para desarrollar, eh, especialmente ya cuando son proyectos reales, siempre es con el lado de modular, de que sea construible. Entonces siempre va para mí por ese lado. Ujú. A ver, denme un segundo que está abriéndose. Ujú, Hemos pasado ujú. por varios plugins. ¿Cómo les va pareciendo la clase libre?
Ya, acá lo tengo. ¿Ya conocían estos plugins? Creo que algunos sí, otros de pronto ya lo están conociendo. Se puede hacer bastante. Oh, genial. Aquí Valeria nos comenta que sí ya conocía algunos. Está disfrutando de la clase. Gracias, Noé, por tus comentarios. Ya, volvimos. Gracias, Aritu. Listo. Ya. Miren, es lo que les comentaba. El proceso este es muy pesado a veces porque tiene que interpretar diferentes tipos de líneas, ¿no? Sobre todo porque está generando de nada. O sea, tú solamente le estás brindando una línea y está generándose tubos alrededor. Entonces, es por eso que a veces tienen que, pues, trabajarlo con cierto tiempo, ¿no? Para que puedan prever ese tipo de cosas. Entonces, una vez que yo ya tengo, pues, este tipo de estructura, lo que voy a hacer es utilizarla, ¿no? Dentro de mi propio modelo que ya estaba avanzado, que ya lo tenía aquí, que se acuerdan que ya lo había unido. Una vez que ya está unido, pues lo siguiente sería pues pasar a generar algún tipo de repente volumen. ¿Ven que aquí ya está la estructura un poco colocada? Sí, se nota más o menos. Igual, así como tengo esta estructura de esta forma, también puedo trabajar estructura un poco más triangular de repente. Vamos a ver acá dónde tenía esto. Ujú. Por ejemplo, ¿dónde está? Acá. De estos elementos que yo trabajé hace un momento, no sé si se dieron cuenta, pero cuando yo creé esta forma, quiero que no se copie, voy a copiarlo acá al costado otra vez. Ujú, vamos a copiarlo acá. Vamos a darle el código acá. Ujú. Sí, miren, acá yo también tengo estas pequeñas diagonales en las cuales también puedo trabajar. Sobre todo voy a utilizar esta forma de acá abajo en la parte de la derecha que dice, ¿aquí no está? Está en ventanas, bandejas predeterminadas, suavizar aristas. Voy a darle check acá al costado y vamos a seleccionar el elemento y vamos a bajarle todas las aristas posibles. Y van a ver que ahí tenemos ya más o menos la triangulación. Si yo quisiera, por ejemplo, eliminar todas las caras, ¿qué cosa es lo que haría? O sea, si yo les digo, ya tengo esto modelado y deseo pues eliminar las caras que están acá porque solamente quiero pues la misma estructura, ¿no? Tendría que seleccionar cara por cara para poder empezar a modificar estos elementos. Ok, miren, como les comentaba, ¿qué cosa yo haría, por ejemplo, para poder seleccionar cara por cara pues, todos estos elementos, ¿no? Ahí es donde viene este plugin que me parece a mí muy interesante, que cuando lo descargué, la verdad pensé que no lo iba a utilizar mucho, pero es de los plugins que más utilizo, que es el de Selection Toys, que lo que hace principalmente, pues es un tema de selecciones. Si yo le digo, yo he seleccionado todo esto, si yo le digo que solamente quiero seleccionar las caras, utilizo esta herramienta de acá que se llama caras. Le doy clic y van a ver que solamente me ha seleccionado las caras. Entonces solamente bastaría con suprimir y va a eliminar todas las caras que están ahí colocadas. ¿Ven? Es una manera de seleccionar mucho más fácil en los elementos. Y ahora yo ya tengo triangulaciones, tanto como este tipo de elementos, ¿no? Ahora ya todo esto yo podría ahora sí convertirlo en tubos de nuevo, ¿cierto? No lo voy a hacer porque se va a colgar, pero puedo hacerlo, ¿cierto? Tengo la libertad de hacerlo. Voy a llevar estos elementos en esta parte, como le mencionaba, y está aquí. Ujú. Aquí ya lo tengo aquí colocado ya estaría colocado en esta forma. Lo siguiente que sería, pues, más o menos podría ser tratar de traer esta forma de aquí, estas caras, para poder aplicarle algún tipo de textura con transparencia de repente que pueda encontrar yo dentro del mismo SketchUp, que sería algo como esto, ¿no? Ya darle cierta materialidad, cierto color para tener un detalle final que sería algo como esto de aquí que es básicamente pues la forma de la que estamos trabajando, ¿no? Ahí si se dan cuenta he trabajado tanto la estructura como formas, he trabajado también texturas, sobre todo para poder tener este tipo de perforaciones a los lados. Hemos trabajado el tema de Curvy Love, Selection Toys, obviamente para poder seleccionar los elementos que se me hacen a mí mucho más complicados. Hemos utilizado Curvy Love, como le mencionaba, hemos utilizado Bezier Plane. En ese momento creo que no hemos utilizado para nada el tema de Joint Push Pull, pero también es una herramienta muy importante entre otros plugins que han estado viendo durante toda la clase, ¿no? Más o menos es la forma final que podríamos tener. Luego esto de acá obviamente pasa ya a un proceso de renderización, de un poco más de detallado y vamos un poco más puliendo lo que sería ciertos detalles al elemento para poder tener un acabado un poco más final, ¿no? Eso más o menos sería lo que sería la parte de la estructura del elemento que hemos trabajado ahorita, ¿no? Ahí se puede notar. Ujú. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Tiene alguna duda que comentar? ¿Algo que quieran comentar al respecto? ¿Qué les parezca? Mariale. Ujú, ujú. Ah, buenas Dime, tardes, ¿nos ¿qué puede tal? ¿Cómo escuchar? estás? Sí, claro. Eh, sí, muy interesante la clase. Y justamente estaba viendo lo de
lo de este plugin, ¿no? Lo de este plugin que normalmente se está actualizando, así, no sé si alguien encontró alguna solución. Justamente la de Fredo, no es la de Fredo, es la de esta que justamente nos forma estas formas con las caras. Ay, no recuerdo el El de nombre. Kurbilov, me parece. Ah, sí, ajá, sí. Ya. Algo pasa últimamente con Kurbilov también, que le ha pasado a muchas personas. A ver, voy a quitar un rato las sombras. Kurbilov es, como les mencionaba hace un momento, o lo que vimos, ¿se acuerdan? Es básicamente poder generar este tipo de formas, ¿cierto? Un momento, voy a poner acá aristas. Voy a poner las aristas, ajá. Y aquí voy a eliminar esto. Y tengo esos elementos, ¿cierto? Mediante elementos yo puedo colocar la cobertura y todo lo que lo cubre, ¿no? Voy a seleccionar acá, le digo que sí, aceptar. Y aquí pasa esto. Esto pasa que es una prueba, sí, un periodo de prueba, que obviamente ya expiró. Si se dan cuenta, acá sale 31 de marzo. Ya expiró. Lo que pasa es lo siguiente, yo aún puedo utilizarlo, ¿por qué? Porque yo tengo el archivo descargado de ese momento, ¿me entiendes? Entonces, como lo tengo ya descargado de ese punto, entonces yo ya puedo, me permite a mí al menos poder, trabajarlo de una manera sin ningún tipo de problemas. Porque, ¿qué pasaría si yo actualizo el plugin? Si yo actualizo el plugin, le va a pasar lo de la expiración y no me va a dejar entrar. Porque algunos de estos plugins me parece que se han vuelto de paga. Obviamente, como les menciono, estos elementos que nosotros traemos o los elementos que están creados aquí como algún tipo de plugin, todo este tipo de detalles, no los crea SketchUp. SketchUp tiene una especie de un apartado aquí en el administrador de extensiones. Perdón, lo tiene en Extension Warehouse acá. Ujú. Tiene una pantalla en Station Warehouse donde ustedes pueden acceder a cualquier tipo de plugin que lo haga cualquier desarrollador, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero desarrollar un plugin que haga tal cosa, pues simplemente me encargo del proceso, ¿no? Genero el plugin y lo subo a esta nube y lo pueden ir descargando todos. Obviamente se puede descargar tanto de manera free que como con paga. Hay mucha gente que obviamente también pues invierte su trabajo en generar plugins y lo que hace son desarrolladores que crean estos plugins y por eso obviamente algunas personas pues cobran, ¿cierto? Porque es un trabajo propio, ¿no? No es algo que SketchUp lo haya creado. Entonces, por eso que en este punto creo que Kurbilov ya está como de paga, entonces tiene ese tipo de inconveniente. Como les menciono, yo igual lo estoy utilizando porque pues tengo el archivo anterior, entonces como lo tengo el archivo antes de la actualización, no he tenido ningún tipo de problemas. Igual esos archivos, todos los archivos de plugin que yo tengo, yo se los comparto siempre en las clases, entonces ustedes van a tener acceso a toda la biblioteca que yo tengo de plugins para que puedan descargarlo de una manera inmediata y no estar buscándolos, ¿no? No tienen que entrar a la página a buscar qué plugin voy a utilizar, no. Simplemente lo tienen ahí todos a la mano para que puedan descargarlo de una manera mucho más sencilla. Ujú. Muchas gracias. Una Claro, consulta más. sí. No sé si te pasa, ¿no? Que cuando digamos, esas formas un poco orgánicas se sobrecarga y pues como tú mencionas, ¿no? Es un poco más difícil para el procesador. No sé si has encontrado alguna forma de simplificar el número de polígonos Claro. o reducir esto. Ajá. Ajá, claro, existe por ejemplo, existe plugin que nos pueden ayudar en eso. Hay un plugin que se llama CleanUp, que de repente si lo conocen, que es este de acá. CleanUp lo que hace básicamente, pues, limpia todo el proyecto o solamente lo que tú selecciones, ¿no? Seleccionas este elemento, por ejemplo, le doy CleanUp y va a limpiar todas aquellas líneas que no estén dentro de grupos, aquellas líneas que están sueltas. Cuando considera que hay demasiados polígonos para generar de repente solamente una curva, pues lo va a tratar de limpiar, lo va a tratar de minimizar. Ahora, siempre vas a tener eso, o sea, siempre va a existir eso. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, si se dan cuenta todos, si se dan cuenta, SketchUp, perdón, funciona mediante líneas. O sea, primero para poder crear caras, obviamente te crea primero líneas y no genera curvas. Si yo entro acá, a esta forma, si yo me acerco lo más que puedo ver que es una recta, esto también es otra, así. Va generando líneas rectas, todas para generar una curva. Entonces, mientras más orgánico sea tu proyecto, naturalmente va a haber muchas más líneas juntas. ¿Me entiendes? Va a haber muchos más recorridos rectos. No es una curva como tal, ¿no? No es una línea curva perfecta, porque no son vectores, son líneas simplemente, ¿no? Son líneas dentro del proyecto. Por ejemplo, aquí mismo, si yo acá con mano alzada, ¿no? Si quisiera dibujar algo como esto que se ve un poco curvo, cuando yo me acerco se van a dar cuenta pues que tiene todos estos tipos de puntos que son básicamente un conjunto de líneas rectas, ¿no? Es algo que suele pasar mucho, como les menciono, si ustedes desean, de repente podrían utilizar la herramienta como
A ver, la de Clean Up para poder limpiar su proyecto para que de esta manera pues pese un poco menos. Otra de las cosas también que recomiendo es que cada vez que ustedes estén haciendo esto, traten de repente no hacer otra cosa, o sea, sobre todo cuando van a forzar a sus máquinas, ¿no? Si de repente quieren hacer un renderizado muy potente, traten de esperarse un rato, no toquen nada, no abran YouTube, no entren a AutoCAD, no entren a Archicad, no entren a ninguno de esos tipos de programas porque también les va a consumir. Entonces consume uno, consume otro y pues va a generarles error. ¿Cierto? Por ejemplo, a veces también pasa, como ustedes pueden ver, que lo que me salía hace un momento, lo que me salía error, principalmente es porque son demasiadas líneas, no es por otra cosa, no tengo más cosas abiertas, de repente también es porque estamos compartiendo la pantalla, estamos aquí dentro de Zoom, podría ser eso de repente algún pequeño inconveniente que le ha generado, pero no es más que eso, traten siempre de guardar sus proyectos cada vez que van avanzando, obviamente, ¿ok? Eso sería básicamente alguna de las recomendaciones que podrían tener para que se les sea un poco más sencillo. Ahora, obviamente, pues siempre pues, va a ser un poco cargado el proyecto, pero no tratar de abusar, ¿no? O sea, que no pase como les mencionaba, el proyecto que me entregaron hace tiempo, hace un par de años creo, me entregaron un proyecto para trabajar que pedían obviamente que hiciera un recorrido virtual. Lo recibí, cuando abro el archivo pesaba más de 2 gigas, creo que era 2 gigas y medio, casi 3 gigas. Ese archivo, como tal, pesando 3 gigas, llevándolo a Lumion, es muy difícil que te abra. O sea, es demasiado difícil que el archivo abra y se demora demasiado porque consume demasiados recursos. Entonces tiene que tener cuidado con eso. Ese archivo obviamente tenía muchas cosas pues que eran inútiles, que no servían, líneas innecesarias, no estaban agrupados, había demasiados componentes que eran componentes de Lumion, perdón, de V-Ray que no se van a utilizar, diferentes tipos de elementos que no se están utilizando. Y si no se utilizan, pues cargan el proyecto sobre todo. Tienen que tener cuidado con eso, por favor. Siempre limpien sus archivos cada vez que van avanzando. Si, por ejemplo, ya ustedes creen que han cargado demasiado, ¿no? El proyecto, algo que pasa siempre es que, por ejemplo, se llena de memoria su archivo de SketchUp. Lo que yo hago a veces es abro otro archivo de SketchUp en blanco y copio mi proyecto. Copio el proyecto y lo llevo para el otro lado y van a ver que va a pesar un poco menos. Principalmente es porque tiene mucha, o sea, carga de memoria el proyecto, más que otra cosa. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien que quieran comentar de repente? Creo que... Hay una última duda en el chat, Ujú. pero igual quiero aprovechar para comentarles desde ya, como les dije al inicio de la clase, va a haber una promoción especial para todos los que están ahorita en la clase libre, que solamente por el fin de semana, quienes quieran inscribirse a los próximos horarios de SketchUp con Euler, van a poder inscribirse con un precio especial. En vez de 299 o el precio regular, que es 390, van a poder inscribirse con 279. Oferta especial para este fin de semana. Anímense, es un curso buenísimo, muy completo. Y hay una última pregunta de Enrique Pérez, que creo que podrías llegar a mostrarlo ahorita. ¿Sobre qué proceso usaron para los paneles? Los paneles finales creo que son, ¿no? ¿A qué se refiere este tipo de paneles? Estos de acá. No, el acabado final, sí señalaste que usaste un acabado textura, pero Sí. como no lo mostraste en vivo, si A pudieras ver, voy. mostrar un poquito más. Ya, esa es una textura que básicamente es del mismo SketchUp. Si se dan cuenta, yo me acerco, esta textura se encuentra de esta manera. A ver, ¿por qué coloco esa textura y por qué de repente no lo dibujo? Si yo dibujara esto de aquí, obviamente me va a generar demasiada carga de material y va a hacer que el proyecto sea mucho más pesado. Por eso que para la presentación, sobre todo, lo que he tratado de hacer es utilizar una textura del mismo SketchUp. Si yo vengo donde está en materiales, ¿sí? Acá tengo una opción donde está como... revestimiento, no, está como color, tejados. Déjenme revisarlo. Igual voy a utilizar esta de acá. Ya que lo tengo, es esta de acá, que se llama cercas con enrejados naturales. Estas cercas me van a permitir a mí, pues, aplicarlo como transparencia, ¿no? Estos elementos tienen transparencia. Igual ustedes pueden crear su material. Eso yo también les enseño por si acaso. O sea, es una tercera clase, me parece, o la segunda clase, donde vemos el tema de los materiales. Nosotros podemos traer cualquier material de internet que nosotros queramos, del que nosotros necesitamos. Si quieren, ustedes pueden crear su propio material y traerlo. Si quieren, pueden dibujarle algo, lo que ustedes necesitan, pueden traerlo aquí dentro de SketchUp. Todos estos materiales son totalmente editables. Si yo le doy clic acá donde dice crear material, me va a abrir aquí, por ejemplo, en esta carpeta, le quito la textura, abro esta carpeta
me va a abrir a mí mis documentos donde yo puedo traer el material que yo necesito. ¿Ok? Cualquier material que yo quiera, que yo encuentre en internet, de repente encontré en internet, me pareció que este material es interesante, bueno, pues lo descargo y ya lo tengo para subir. Ahora, es importante que también esto también se los comento durante las clases, que cómo escoger un buen material, ¿cierto? El buen material tiene que tener pues buena calidad, tiene que ser seamless para que los bordes sean complementarios, ¿no? Que no se vea que está todo cortado. Todo ese tipo de detalles, sí, sí o sí se los explico porque sí es un punto muy importante dentro de SketchUp, el tema de ver los materiales y sobre todo para poder utilizarlos luego dentro de V-Ray, ¿no? Que es también uno de los programas que utilizamos dentro del curso. Para exportar una nube de puntos hecho por otro. Sí, se dan cuenta, o sea, realmente, como les menciono, el tema de los plugins es inmenso, es demasiado, es inmenso. Entonces, hay muchísimas facilidades para que ustedes puedan explorar este mundo, ¿no? Pueden ir descargando uno, descargando otro. Que si yo les digo que conozco todos los plugins, pues obviamente esto sería mentira, porque pues son demasiados plugins los que existen. Conozco una gran cantidad de plugins, vamos a tratar de pues reducir toda esa cantidad en algunos plugins que me parecen a mí que son mucho más importantes y que van a ayudarles sobre todo a ustedes en el desarrollo, en el proceso. Ahora, si bien es cierto, de repente ustedes han visto ahorita que pues hemos tratado de avanzar un poco rápido el proceso, ¿no? De cómo crear, cómo avanzar, cómo ir uno por uno, pero desde la primera clase nosotros llevamos lo que sería SketchUp de la parte básica hasta la más avanzada, ¿ok? Aprendemos desde cómo crear, desde cómo dibujar líneas, cómo dibujar algún tipo de elementos, para ir avanzando todos en conjunto, obviamente. Siempre es un poco más personalizado, obviamente ustedes pues tienen que indicar más o menos cuál es el nivel que llevan para ir avanzando de la mano todos juntos, ¿no? Siempre es bueno también, obviamente, pues porque se les va a compartir a ustedes los videos de todas las clases para que ustedes puedan revisarlos antes de las clases incluso, que los vean, obviamente, que tengan ciertos conocimientos para que las dudas que son más frecuentes ya las tengamos pues todas resueltas y nos vamos un poco más por los temas un poco más complejos, ¿sí? Y creo que lo que a muchos les interesa. Exacto, como le comentaba justo Adriana lo escribió, es lo que comentaba, el curso va desde básico hasta avanzado. Vamos básico desde generar simplemente caras, generar líneas, movernos, desplazarnos, ubicarnos en el espacio. Luego tenemos un proceso en el que aprendemos herramientas un poco más avanzadas, no plugins, sino herramientas avanzadas, pero solamente de SketchUp, que serían, por ejemplo, la geolocalización, como traer terrenos, herramientas como Follow Me, que es esta de acá, que si ustedes han visto, por ejemplo, Follow Me lo que hace es te genera simplemente pues un recorrido mediante una cara. Ahora, con esto podemos hacer muchísimas cosas, podemos crear diferentes tipos de elementos que ustedes podrían utilizar en cualquier momento, ¿ok? Es una de las herramientas que también utilizo mucho y que son un poco más avanzados ya. Y luego terminamos obviamente la parte del proceso de la parte avanzada, que sería con elementos de plugins, ¿no? Obviamente también se les va a enseñar una parte donde son materiales y el tema aquí que es de visualización, ¿sí? Que es sobre todo el tema de las escenas, que donde ustedes pueden partir de una escena, por ejemplo aquí, ven esta escena, donde parece que no hay nada, ¿sí? Partimos a la escena número 2, donde pues ya está el elemento ya construido y terminado, ¿no? Que son cosas que de repente les va a servir a ustedes para su presentación y esto se puede exportar tanto en imágenes como se puede exportar en video, en lo que ustedes requieran, ¿no? Ustedes pueden sacar acá un recorrido de videos si ustedes así lo desean, de SketchUp nada más. Obviamente sería una parte un poco más básica, ¿no? Para su presentación, para un desarrollo que ustedes necesiten. Por supuesto, SketchUp tiene todos los ataques que ustedes necesitan. Si ustedes vienen aquí, por ejemplo, a la parte, yo siempre le doy créditos, igual en la parte superior tienen un apartado de procesos. Vamos a ver acá. Son de procesos, no, déjame ver, extensiones, ventanas, perdón, preferencias. Ajá. Dentro de preferencias tenemos una pequeña ventana que sería, déjame ver, por favor. Ajá. Dibujo, espacio general. Aquí está, métodos abreviados, esto de acá. Aquí ustedes, por ejemplo, si ustedes quisieran que alguno de sus atajos sea, no sé, archivo volver, pues pueden aquí aplicarle, le generan un elemento, lo que ustedes quieran, ¿no? Le dan clic en cualquier tecla, por ejemplo, y lo que va a hacer, pues eso es lo que va a corregir, ¿cierto? Va a corregir, le ponen añadir y lo va a asignar como su proceso para que ustedes tengan el atajo. Archivo, búsqueda, acá tiene todas las herramientas que ustedes pueden utilizar, incluso las extensiones, ¿eh? O sea, cada extensión que ustedes colocan se va a poder ver en esta zona. Sí, por ejemplo, esta extensión de Fred, esta extensión de acá, pueden utilizarlo con los atajos si ustedes lo desean, ¿no? Tienen 1, 2, 3, los números que ustedes quieran, pueden colocarlo sin ningún tipo de problemas. Se puede personalizar a su gusto, obviamente. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran comentar? Si no. Eso es utilísimo una vez que ya sistematizas qué es lo que más usas. Exacto. Se te hace mucho más sencillo. Mariale, ¿tú podrías responder esa pregunta? Sí, nuestros próximos horarios son
De hecho, este lunes y a partir del sábado 27 tenemos 2 horarios. Lunes, miércoles y viernes en horario de noche y sábados sábados y domingos en la en mañana. horario de mañana, sí. Ujú. Ujú. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Algo que quieran comentar de repente al respecto? ¿Qué les parece todo? Ujú. Ok, Bueno, bueno, iba a decir algo, como, bueno, para finalizar más o menos, como les mencionaba, siempre es bueno que ustedes tengan mucho mayor conocimiento en el tema de herramientas, ¿no? Si se dan cuenta, siempre he dicho que, o sea, hay muchas maneras de resolver el mismo problema. Entonces, mientras más herramientas tengan ustedes a la mano, se les va a hacer mucho más sencillo el tema del desarrollo de lo que ustedes necesiten, obviamente. Ujú. Eso sería todo. así, para quienes quieren llevar el curso y realmente anímense, una oportunidad buenísima, pueden empezar este mismo lunes. El precio es el precio por el curso completo, 279 soles para llevar el curso completo de SketchUp, más VRay, más Photoshop, Photoshop. para que tengan un manejo completo del modelado de proyectos y de toda la presentación. Exacto. Son 7 sesiones y vamos a dar un certificado por 27 horas del curso, por supuesto con nota aprobada y con la participación en las sesiones. Ujú. Más o menos para explicar el formato del curso, son 7 sesiones, son 3 sesiones de SketchUp desde el básico a avanzado, son 2 sesiones de V-Ray, también V-Ray una parte básica y una parte un poco más avanzada, una sesión de Photoshop y luego una sesión de consolidación donde vamos pues a tratar de abarcar todo lo que hemos aprendido para tener una entrega final, ¿no? Básicamente sería eso, el resultado total. ¿Mm? ¿Nadie más? ¿Está bien? Ok, bueno, entonces, bueno, también justo estamos a tiempo porque ya ahorita van a ser las 4. Entonces, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Julen, Gracias a ustedes. muchas gracias por esta clase tan didáctica y llena de elementos. Y bueno, y con esto cerramos la clase libre de hoy. Ah, hay una última consulta. Ah, un curso de especialización. Bueno, el curso es especializado, puedes resolver dudas específicas si Claro. necesitas y, y complementar tu aprendizaje. Te recomiendo, Diego, que revises el temario de qué es lo que estamos abarcando para que veas tu interés. em, te- Porque cubrimos SketchUp, V-Ray y presentación en Photoshop. Ujú. Sí, sí, sería bueno igual que revisen, ¿no? Si ahí tienes, pues si encuentras los temas que necesitas o que te hacen falta de repente conocer, pues sería bueno, ¿no? Ujú. Sí. Ahora, lo bueno que tienen los cursos que proponemos en la escuela es esta parte especializada y esta parte de taller. Entonces, estando en el nivel que ustedes abarquen, igual tienen todo lo que es práctica y si tienen conocimientos más avanzados, pues pueden llegar a abarcar temas más avanzados también. Exacto. Ujú. Listo. Ok, y si no hay ¿No más hay más consultas, dudas? entonces, ¿Todo si claro? no hay más dudas, igual, si tienen más dudas, si tienen consultas sobre el curso, los próximos horarios, métodos de pago, todo, pueden escribirnos. Creo que justo ahorita no está conectado, pero Exacto. está Isaac, nuestro community manager, que va a resolver todas sus dudas. Muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias, hasta luego. Suerte, nos vemos. Hasta luego, Mariale. Chau.